Muy buenas compañeros, mi nombre es Mauricio Gutiérrez, soy estudiante de Administración de Empresa. El día de hoy les voy a compartir pues las respuestas a las preguntas publicadas en el foro de metodología de la investigación. Proyecto de investigación. ¿Qué es un proyecto de investigación? Lo podemos considerar como la primera fase, el punto de partida donde utilizaremos un protocolo o un anteproyecto, siendo este la primera etapa del proyecto investigativo. Aquí se define qué se va a investigar, por qué se va a investigar, cómo se realizará el proceso de investigación, con qué se realiza la investigación, para qué se investigará. Después de tener todos estos puntos en orden, se procede a realizar un trabajo de campo o empírico con estas dos partes. Se realiza un informe que nos dará un resultado final. Planteamiento del problema. ¿Qué es un problema? Este lo podemos definir como una situación reconocida que genera el interés de un estudio para definir el porqué de dicha situación, ya que ésta arroja un resultado que puede no ser el esperado. Para formalizar una problemática es necesario trabajar conjunto con una investigación documental, lo cual permitirá comparar la realidad con lo documentado y de esta manera podemos entender las diferentes variables y definir de forma concreta cuál es el problema. Así podemos plantear un problema, compañeros. La justificación. La justificación es la aplicación de un porqué como respuesta, la cual puede tener respuestas en dos escenarios: teórico, metodológico o práctico. El teórico, cuando queremos validar, afianzar, contrastar, complementar o refutar una teoría. En el metodológico o práctico se formula una serie de preguntas con un énfasis, como una herramienta y su uso, la cual puede ser aplicada en una situación concreta y de ser aplicada ayudará a mejorar algún proceso o resolver una problemática. La pregunta de la investigación es la guía de lo que se va a investigar. Cuando encontramos la pregunta de la investigación, debemos siempre tener en cuenta las unidades de observación, los límites espaciales y temporales, dado el caso que es posible que el resultado obtenido de una situación solo sea para un evento específico, en un lugar y en un tiempo definido. Durante este desarrollo de la investigación, la pregunta original probablemente pueda cambiar. Para revisar si la pregunta está planteada correctamente, será necesario verificar que no se formulen respuestas cerradas como sí o no. ¿Cómo se pueden clasificar las preguntas? Las preguntas dentro de un proceso investigativo, según sus respuestas, se pueden clasificar en dos. Abiertas es cuando la respuesta permite expresar un concepto propio, un punto de vista. El interrogado puede expresar su experiencia e incluso su emoción. Son muy usadas en entrevistas. Cerrada, esta se caracteriza siempre por buscar un dato específico. Por lo general, siempre tiene una respuesta positiva o negativa según la medición que se esté haciendo. ¿Cómo se formulan las preguntas? Las preguntas en una investigación siempre deben ser formuladas con un lenguaje claro, sencillo, para que sean entendidos por diferentes públicos. Hipótesis de la investigación. Definimos una hipótesis como una explicación tentativa a un fenómeno, lo que nos dice que está sujeta a una comprobación empírica o a una suposición verosímil. La hipótesis se formula de manera de preposición y con un pleno conocimiento de las variables que llevan a dicha hipótesis para poder ser sustentadas.
Dentro de las hipótesis encontramos las descriptivas, correlacionales, causalidades. Las descriptivas son aquellas que solamente tienen una relación con una variable. Las correlacionales son aquellas que tienen relación con varias variables sin importar el orden de esas variables. La causalidad son aquellas que tienen relación con varias variables, pero que una es causa de la otra, o sea que el orden en estas sí influye. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Lo que deseamos alcanzar con la investigación siempre se redacta con un verbo en afirmativo. ¿Cómo se clasifican? En cualitativa o cuantitativa. Cualitativa cuando hablamos de cualidades y cuantitativo cuando hablamos de una respuesta con un número que se puede medir. ¿Cómo se redacta? Se redacta iniciando con un verbo en afirmativo también. Para formular el objetivo se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. Los objetivos responden a las preguntas. ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Formulación del problema. Cuando hablamos del problema nos referimos a una situación que está afectando de una o de otra forma un panorama definido, la cual necesita una explicación a ese resultado obtenido. Para poder formular un problema debemos saber o determinar las causas que ocasionan la situación y de esta forma tener documentación que nos permita tener sustentado el problema como una situación concreta. Conclusión. Desde mi análisis, cada uno de los elementos dentro de una investigación es de suma importancia, ya que nos arroja un resultado A o B dependiendo la interpretación que se le den a las variables, siendo las hipótesis las que nos darán la respuesta ajustada a la realidad encontrada en el problema. Cabe resaltar que la calidad de la investigación depende de la experiencia y de la capacidad de análisis de los investigadores. Muchas gracias, compañeros.